El Barça no desaprovechó la derrota del Real Madrid frente a Osasuna y ganó al Levante, al penúltimo de la tabla, 3-0, marcando el primero en los pocos minutos, gol de Marc Bernal. Se sumó a la fiesta otro centrocampista, Frenkie de Jong, y el tercero lo puso Fermín, que había entrado de cambio. También fue noticia la vuelta de Pedri y la desaprobación en el cambio de Lamine Yamal, que no le gustó, que le sentase Hansi. De todo esto vamos a hablar con Lluís Bou, con Fernando Palomo y con Toño Valle. El Madrid el Madrid pierde la cima, el Barça recupera lo más alto de la tabla, se coloca con un punto de diferencia sobre los blancos, ahí estamos viendo la tabla, 61 puntos, 60 el Real Madrid. Te pregunto, Lluís, si ha vuelto todo a la normalidad por Barcelona. Bueno, ha vuelto a la normalidad porque se ha ganado, tampoco en un partido donde se brilló en exceso, pero creo que hay tres noticias recalcables y muy importantes para el Barça. La primera es no solamente volver a ganar, sino volver a ser líderes, porque desde la cima de la tabla se vive mucho mejor y también se construye y se mejoran ciertos aspectos que el Barça claramente necesita mejorar, también con más tranquilidad y con más confianza. Luego, esta vuelta de Pedri, jugador imprescindible, un mes de baja, el Barça ya vimos en este partido ante el Atlético de Madrid, sobre todo, y después con el tropiezo ante el Girona, lo mucho que necesita el Canario, por lo tanto, gran noticia. Y luego, esta irrupción, de alguna manera, porque no se contaba ni se esperaba absolutamente nada de él aquí en Barcelona, después de muchos partidos sin jugar, de Joao Cancelo, el MVP, ayer desde el lateral izquierdo, generó muchísimo peligro. Es cierto que no es un jugador fiable a nivel defensivo, pero ha demostrado que es capaz de generar un montón de ocasiones desde el regate, desde el desequilibrio por el costado izquierdo. Y lo cierto es que Alejandro Valde tendrá que subir el nivel porque lleva ya una temporada de un nivel bastante bajo. Quedó muy señalado después del partido ante el Atlético de Madrid, con Giuliano Simeone perforando por su costado una y otra vez y con Valde siendo incapaz de cerrar los espacios. Y veremos ahora si Cancelo tiene esta continuidad, pero ante el Levante fue el mejor del Barça y el mejor del partido. Totalmente, con una asistencia, también con un centro que acabó pegando en el palo y generando muchísimo peligro, sobre todo en la primera parte, yo Cancelo. Vamos con Toño. Toño, ¿qué te pareció a ti el Barça? ¿Crees que ha recuperado pues ese nivel al que nos tenía acostumbrados antes de esas dos derrotas, sobre todo de esa derrota tan dolorosa en la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid? En este partido, por ejemplo, mira, no encajó goles y marcó Sí, muy pronto. sí, sí, ayudó bastante eso, ¿no? A ver, el Barça tiene esta cuestión de fragilidad que parece permanente por lo adelantado que le gusta jugar, Ana, ¿no? Entonces, parecería que sin importar el rival que tenga por delante, eventualmente este rival será capaz de encontrar la forma de tirar una pelota a la espalda a esos centrales, ¿no? Y después atacar con espacios de cara a la portería de Joan García. No fue un partido donde se sufría demasiado, en parte porque el Levante ni siquiera tuvo el balón, ¿no? Y ahí está esta estadística que nos refleja perfectamente eso, apenas superando, ¿no? El 25% de posesión de un Levante que de todas formas no es como que le interesara demasiado tener la pelota. Después creer que todo ha vuelto a la normalidad por un triunfo contra un equipo que está pensando más en mantener la categoría, bueno, sería demasiado precipitado, ¿no? Así como ese descalabro contra Atlético de Madrid, más allá de que después también terminó por ceder momentáneamente la punta de la liga, hacía pensar que tal vez la cosa no andaba necesariamente bien, pero tampoco era tragedia y tampoco era catástrofe. Vencer a Levante, pasarle por encima de la manera como se le hizo, tampoco creo que sea, ¿no? La manera necesaria o adecuada para determinar que este equipo ha vuelto a la normalidad. Yo me quedaría más con lo que decía Luis justamente, retorno de Pedri, qué importante, que por la izquierda Cancelo puede ser ese futbolista, ¿no? Que abra la llave por ese costado o que siga ayudando, que por ese costado se sea peligroso. Si no, por cualquier cosa, bueno, ahí está Gerard Martín, aunque no tenga esas condiciones ofensivas que sí tiene el portugués, la recuperación de futbolistas lastimados, ¿no? Que de repente darle descanso a algunos que están teniendo ya una carga importante sobre la temporada. Yo me concentraría más en eso que por una victoria contundente contra un rival endeble, creer que ya todo está bien. Hay que reafirmar eso, que al final era el penúltimo clasificado, el Levante, el equipo al que más goles le han hecho en lo que llevamos de competición en la liga y que, bueno, no deja de ser, como decíamos, un rival con un nivel a priori bastante asequible para este Barça. Fernando, ¿te gustó el Barça? ¿Te gustó el hecho de que marcaran los tres centrocampistas, que el gol esté tan repartido? ¿Te preocupa el hecho de que a lo mejor no marcara Lewandowski o que llevemos partidos donde los delanteros no están mostrando su mejor nivel? ¿Qué te pareció el Barça y si crees que ha vuelto a la normalidad
normalidad. Yo creo que esto hay que tomarlo con pinzas también, tomando en cuenta quién ha sido el rival, ¿no? Es el Levante, el rival que ha enfrentado al Barcelona, es el equipo que más goles ha recibido. Si hablamos de un Barcelona que se cansó de meter centro, es también porque es el equipo que más centros recibe en la temporada, por mucho que el Barça tenga un nivel de juego por encima del promedio desde el costado. Cancelo se ha favorecido o se ha beneficiado de jugar ante Levante por esta misma condición, pero no creería que la normalidad la puede encontrar un equipo como el Barcelona por vencer al Levante. Puede ser un lindo o una buena medicina, ¿no? Si existe un problema, enfrentarte a un equipo necesitado y luego de esto dejarte buenas sensaciones, recuperarte confianza. Creo que recupera más confianza que juego. Ha sido bueno, no creería tampoco que hay que tirarle palos, pero de nuevo todo hay que tomarlo con pinzas. Cancelo es figura del partido, pero es el Levante el rival. Y creo que por ser Cancelo quien es futbolísticamente, también hay que reconocer que haya jugado bien, aun y cuando sea el Levante el rival. ¿Por qué? Porque también Cancelo suele desaparecer independientemente de quién es el equipo que tiene enfrente. Es más, puede ser un Levante, un equipo que le invite todavía a encontrarse en esas lagunas en las que regularmente se encuentra. Pues fue preciso desde que se le vio. Igual el Barcelona tuvo en Joan García un futbolista importante en un par de intervenciones. La primera a los 20 y tantos segundos de partido podría haber dejado otra sensación de lo que ahora estamos hablando. Uh-huh. Bueno, pues hablando de sensaciones también, hablemos de las sensaciones que dejó Lamine Yamal en el partido de ayer. La verdad que no fue su mejor partido, no pudo finalizar ninguna de las acciones. Es verdad que siempre genera peligro cuando tiene la pelota, pero se le vio un poquito frustrado y, como digo, un poquito gris. Lo cierto es que hay buenas noticias para Lamine Yamal, porque hay un dato bastante positivo que puede recordar de este partido donde quizá no estuvo tan fino, y es que se convirtió en el jugador más joven en alcanzar las 100 victorias con la camiseta del Barcelona. Fue cambiado al minuto 85, salió con cara de pocos amigos, se le vio contrariado en el banquillo, y Hansi Flick dijo esto acerca del cambio sobre Lamine Yamal, haciendo también pues hincapié en el jugador que entraba, que era Rooney, ¿no? Dice: tenemos futbolistas que merecen jugar como Rooney, es un futbolista muy profesional y cuando ha entrado ha jugado bien. Me centro en eso, no quiere polémicas. Yo, es que se dice en Barcelona del tema Lamine Yamal. Bueno, se habla mucho también del tema del Ramadán, ¿no? Que ya sabréis que él lo sigue, que no puede tampoco ni beber agua hasta que llega el atardecer. Entonces, este horario a las 4:15, él es el mayor perjudicado. Ahora hay unos cuantos partidos que el Barça jugará a las 4:15, por lo tanto, él se adapta, él tiene un plan nutricional específico para este mes, pero está claro que también tiene que afectar físicamente. Más allá de esto, no fue el día que tuvo más inspiración, es buenísimo, siempre deja algunos detalles, algunas jugadas que solo hace él, pero se le vio frustrado, y luego cuando Flick decide cambiarle ya en los instantes finales del partido, esta reacción sin decir nada y sin hacer grandes aspavientos, pero demostrando esta frustración y que no le gusta ser cambiado, aunque sea ni por 5 minutos, porque quiere jugarlo todo. A mí me sigue sorprendiendo, bueno, el hecho de que no veamos más a Ronnie, ¿no? Porque siempre que ha tenido la oportunidad ha rendido muy bien, hasta cuando ha sido también titular, y me quedo con ganas de ver un poco más a Lamine por el centro. Ayer, en un día en el que no funciona Dani Olmo, después es verdad que sale Fermín, te marca este golazo, pero Fermín no es un jugador tampoco hecho para este juego interior, para estas combinaciones a uno o dos toques, sino es un jugador muchísimo más vertical que también se puede beneficiar de un Lamine Yamal más centrado. Lo vimos en la Cartuja ante el Betis, que empezó Ronnie de extremo derecho con Lamine por el centro, y a ver ahora con esta, digamos, consolidación de Marc Bernal, que ya está teniendo más titularidades, está teniendo más minutos, cuando Pedri esté el 100%, también con la vuelta de Gavi. Cuando se junten todos estos, veremos a ver si hay alguna combinación que deje a Lamine Yamal por el centro, porque yo es una versión que, bueno, cuando la vimos en la Cartuja a mí me encantó, me fascinó, y que creo que le puede dar muchísimo al Barça. No sé si ya en esta temporada o más de cara al futuro, pero yo me quedo más con ganas de verle, bueno, un poco más lejos, siempre de que está pegado a la línea de cal. Es buenísimo desde el extremo, pero bueno, tocará más pelota en el centro, y creo que se le abre un abanico de opciones que no tiene desde el extremo derecho.
Ujú. Toño, ¿cómo viste a Lamine Yamal? ¿Crees que es interesante esto que apunta también, Lluís, del tema de verlo más en el centro, ¿no? Dejó buenos minutos cuando lo colocaron ahí en esa Sí. ocasión. Y si crees que se exagera un poco con el tema también del cambio y es lo normal y típico de un futbolista, tampoco hizo unos aspavientos o lo vimos ¿De quién? enojadísimo, pero bueno, ¿Aspavientos ya de sabéis que al quién? final todo es noticia. No, no, que digo que no Ah, hubo No aspavientos. hizo. como quién, digo, pero como Sí. quién podría Sí, haber. así exageramos. Ah, bueno, vale, yo qué sé. Bueno, Hay varios, tenemos Fer, algunos varios. Mm. ejemplos. Tenemos Sí, algunos ejemplos. Vini, ¿no? De repente se enojaba, ¿no? Xavi Ujú. Alonso tiene, ¿no?, los mejores recuerdos de cuando le daba salida a Sí. Mm. Vinicius. No, o sea, a ver, normal, ¿no? Un jugador que además creo que entendía que el partido, ¿no?, se daba como para marcar por ahí un gol, ¿no? Se daba como para tener una mejor actuación, ¿no? Y normal, no, pues no que esté bien, pero se ha vuelto normal, ¿no? Esto de estar tratando de leer entre líneas y entonces si mueve la mano y la bajita hacia abajo, ¿por qué lo hizo? Seguramente está muy molesto, ¿no? El jugador y seguro el vestuario está no va ni por ahí. Se entiende la molestia otra vez de alguien que tal vez la molestia ni siquiera tenía que ver hacia el hecho de que la sacara de la cancha, ¿no? Hansi Flick, entrando ahí en la interpretación, podía ser otra vez más una molestia con él Sí. mismo, ¿no? Sabiendo Ujú. que desde la parte colectiva, ok, se logró el resultado, sí, se logró el objetivo, sí, se recuperó la parte alta de la tabla, pero el partido no fue brillante, ni mucho menos por parte de Lamine Yamal, ¿no? Y lleva algunos juegos no siendo necesariamente brillante. Y así como pensábamos que este podía ser el partido donde Barça como colectivo podría reencontrarse, tal vez Lamine Yamal podía pensar una situación similar, ¿no? Que en lo individual podía ser justamente el partido como para levantar y recuperarse. No leer demasiado, el tipo va a ser titular, el tipo es importantísimo en el presente, en el futuro inmediato y uno pensaría también en el futuro a largo plazo del Barça. No se le dieron las cosas desde la parte individual y luego jugando por el centro como lo planteaba Luis, sería muy interesante verlo, ¿no? No deja de ser un tipo sumamente joven, un tipo muy adaptable a diferentes posiciones. En la medida que te pueda rendir más en otras zonas de la cancha, pues simplemente lo vuelves todavía un tipo más peligroso y tiene virtudes y tiene condiciones como para hacerlo. No le estamos pidiendo que juegue de 5 y que se ponga a robar balones, ¿no? O sea, las condiciones que tiene Lamine Yamal le permiten, ¿no? Y nos permiten también pensar, ¿por qué no? En esa zona de la cancha podría ser una solución importante para un Barça al que se le pueda llegar a atragantar algunos partidos. Ujú. Fer, tú, ¿cómo analizas el partido de Lamine Yamal? En este caso, ¿crees que hay que buscarle, no otra posición, sino pues darle una libertad de poder ocupar otras zonas del campo y sacarle más rendimiento a este futbolista que sabemos que tiene una calidad tremenda, pero que es verdad que en algunos partidos se le echa de menos? Sí, pero no le achacaría todo a él. No creo que sea un futbolista que haya perdido ya todas sus condiciones. No está pasando su mejor momento, que habrá que recordar también la pubalgia en lo que más creo que golpea es en la confianza del jugador a sentirse plenamente eh, desde lo físico. Luego no es solamente Lamine, del otro lado su sociedad o su fútbol necesita desarrollar una sociedad que le acompañe continuamente para no solamente entregar pelotas, sino también entregar espacios, y si no son espacios, eh, arrastrar marcas, y en eso Koundé en esta temporada tampoco ha sido, creo, la mejor sociedad para Lamine Yamal. No es que los futbolistas de nuevo hayan olvidado cómo hacerlo, pero no creo que estén pasando por su mejor nivel. Insisten en buscarlo continuamente, insiste él en hacer la que es tantas veces suya. Muchas veces dejamos en el camino que Lamine Yamal no solamente debe ser gol, sino ha sido también muchas veces juego y participa, si no viene en el último pase, algo de la gestación de la jugada de su equipo tiene la participación de Lamine Yamal. Luego, el gesto de la salida yo no quisiera normalizarlo porque de verdad que se está posicionando el futbolista por encima de sus entrenadores, y esto es cuando se hace públicamente como se ha hecho así, por mucho que sea en una dimensión como la que hizo Vinicius, también inaceptable es que lo haga en la mínima dimensión como lo ha hecho Lamine Yamal. Ujú. No creo que sea correspondiente, y si Joan García hace poco daba una entrevista al diario Marca y decía que en una palabra la referencia que él podría dar de Hansi Flick es que para ellos es como un padre. Hansi Flick, si algo tuvo
en la selección alemana, en el cuerpo técnico de aquella selección alemana campeona del mundo en el 2014, que se le reconocía no solamente el trabajo de pelota parada, que lo hacía bastante bien, sino también su capacidad para comunicarse con los jugadores. No dudo que es ahora puesta de manifiesto y a prueba cuando deba comunicarse con un chico que no es para meterme en sus temas familiares ni mucho menos, pero si algo necesita al menos dentro del vestuario es una figura paterna que le enseñe que este tipo de gestos lo único que hacen es dejarlo peor a él que al entrenador que le ha sustituido, que seguramente no lo ha hecho para perjudicarle, sino para beneficiar a su equipo y que sus compañeros también importan. Pero que no se normalicen este tipo de gestos con esto de que el futbolista no quiere ser reemplazado, que el futbolista siempre quiere jugar, que es parte del gen competitivo de los jugadores y hay que entenderlo como tal. Yo alguna vez lo he dicho así también y lo he defendido así de esa manera, no con Lamine Yamal, con otros jugadores, por cómo salen de la cancha. Pero creo que ya al normalizarse de la manera en la que se está normalizando, estamos dejando a un lado, desacreditando al gremio del entrenador que lo que tiene que hacer es cambios para mejorar a su equipo o mejorar a los jugadores de su equipo. Y por supuesto también del lado del compañero que va a entrar en el terreno de juego, ¿no? Que tampoco tiene que aguantar una mala cara de un compañero cuando le toca a él salir. Y que es compatible, ¿no? Y que recordemos que compatible tampoco todo este era el sentir minuto 60 de Lamine, partido, creo. que era el 80 y pico. ¿Sí, Luis? Que este sentimiento de querer jugarlo todo, de qué competitivos son los jugadores y tal, es totalmente compatible con portarse bien públicamente, ¿no? Porque le puedes trasladar de manera idéntica a Flick, pero dentro del vestuario, sin exponer toda esta situación públicamente, con tantas cámaras, con tantos miles de personas viéndolo, creo que no hace falta. Tú, si lo quieres jugar todo y lo sientes como que es lo justo contigo y quieres comunicárselo al entrenador, muy bien, pues cuando entres al vestuario tienes una charla o vas al sofá gris que debe tener también Hansi Flick, ¿no? Que tendrá uno, supongo, igual que el de Arbeloa en su despacho, pues se lo comunicas dentro. Pero estas muestras como de desaprobación públicas ante todo el mundo, a mí también me siguen molestando mucho. Lo hemos hablado muchas veces con Vinicius. Creo que la dimensión es importante aquí, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero yo también soy partidario de que estas cosas no se tienen que normalizar porque ensucian un poco también la imagen de los propios futbolistas y muchas de estas decisiones van precisamente para cuidar la salud de futbolistas que acumulan una cantidad de minutos indecente a estas alturas de Y temporada. una cosa nomás para sumar, y esto que se toma en cuenta también, y es que darle el peso a un futbolista tal como para que, de nuevo, se acepte como por ser el futbolista que es y quién es, ¿no? El 10 del Barça y demás, que esto se lleve a que no, son las ganas de siempre estar en la cancha y son el gen competitivo de Lamine Yamal y sí, tiene razón de molestarse. No, no, porque luego terminás dándole el peso a un jugador que lleva y arrastra con ese peso el- el, la convivencia de todo un club. Y es un error gigantesco. Totalmente. Bueno, pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Repetirles que estamos en Semana Champions y que después de los partidos de Champions, martes y miércoles, estaremos aquí en directo, sobre todo en ese partido del miércoles que tiene una pinta espectacular. Real Madrid-Benfica, ya saben que no lo va a jugar Prestiani. Que ha sido sancionado temporalmente y que no estará, como decíamos, en este duelo. Nosotros nos vamos, ya saben, suscríbanse, denle like, compartan y sobre todo comenten. ¡Hasta la próxima!